Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo. Hoy 31 de enero hemos recopilado las noticias más candentes de Latinoamérica. Y de inmediato comenzamos con lo más importante en el Cono Sur. Iniciamos con los titulares. En Colombia se espera ansioso el traslado de las FARC a las zonas de normalización. Y en Chile comienza a registrarse una leve mejoría en las condiciones climáticas. Los incendios están disminuyendo. Y el primer ministro israelí afirma que nunca mencionó el nombre de México. Su intención solo ha sido respaldar la construcción del muro en Estados Unidos. En Brasil continúan las polémicas por los sobornos de Odebrecht, considerado el caso de corrupción más grande de la historia. Y finalmente les contaremos cómo hacen los argentinos para sobrevivir las olas de calor que se registran en el país sudamericano. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Colombia con una de las noticias más relevantes del día de hoy. Allí el alto comisionado de paz dio detalles sobre la movilización de los guerrilleros de la FARC en 19 zonas veredales en 14 departamentos de Colombia. Hoy 31 de enero, día en que se cumple el plazo para que la FARC marcharan hacia las concentraciones y el desarme. Aseguran que 4.329 hombres de la FARC han entrado en las zonas desde ayer y será hasta hoy, cuando se cumpla el trabajo de los 2.000 hombres restantes. Revisemos algunas imágenes del traslado de estos guerrilleros. Este martes se vence el plazo para el traslado definitivo de los guerrilleros de las FARC desde los 10 puntos de preagrupamiento hacia las 5 zonas veredales transitorias ubicadas en Anorí, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Remedios e Ituango. Estas dos últimas presentan inconvenientes según la gobernación de Antioquia. Que hay veredas muy atrasadas como en Ituango, digamos Anorí está un poquito más adelantado. Estar las FARC en la zona, en las veredas de normalización, el 31 de enero nos parece bastante improbable, por lo menos en estos últimos dos municipios, en Ituango y en Remedios. En esta zona los guerrilleros deberán estar 180 días para iniciar el proceso de dejación de armas y lograr iniciar la transición hacia la vida civil. Sin embargo, desde la Veeduría Ciudadana Red de Paz hay alertas por la situación de seguridad de la población cercana a estas zonas veredales. Cualquiera puede llegar a disparar, entonces la idea es proteger también a esta gente de las FARC, por eso es importante los cordones de seguridad tanto de la policía como el ejército y que la sociedad civil también entre a hacer veeduría para darles también una protección y generar este nuevo paso hacia la civilidad. En Antioquia hay dos bloques que inician este proceso de traslado, el Efraín Gómez Guzmán y el Magdalena Medio. En ambos se estima que hay 21 menores de edad que deberán ser entregados en los próximos días. Ahora pasamos inmediatamente a Chile. Allí la presidenta Michelle Bachelet afirmó ayer una leve mejoría en las condiciones climáticas en las zonas afectadas por los incendios forestales, lo que ha permitido avanzar la extinción de llamas, pese a que aún hay más de un centenar de focos activos. Chile comienza a controlar los feroces incendios forestales de más de una semana. La Corporación Nacional Forestal indicó el lunes que aún quedan 300 incendios activos, pero la calma ha vuelto a una de las zonas más afectadas como O'Higgins. Buenas tardes. En definitiva, desde esta región hacia el norte ya tenemos una situación bastante controlada con pequeños focos de incendio. Distinta a la situación de la región del Maule, donde tenemos 3 incendios muy activos. Organizaciones no gubernamentales están brindando apoyos en campamentos donde se prepara comida y se reparten productos de primera necesidad a vecinos de pueblos siniestrados. También equipos de veterinarios asisten a los animales heridos. Hasta esta hora, damnificados 3.782 personas. En total de personas fallecidas se mantienen en 11 fallecidos, viviendas destruidas 1.047 y personas albergadas 1.108 personas. Tras un pedido de ayuda internacional, Chile recibió el apoyo de tanqueros de Rusia, Estados Unidos y Brasil, y cerca de 600 brigadistas de Francia, Argentina, Venezuela, España y Perú, entre otros. Más de 40 personas fueron detenidas o interrogadas por su eventual responsabilidad en el inicio y propagación de los incendios forestales. Y continuamos en Chile. Hoy les mostramos lo que se ha denominado la cumbre de los superaviones.
Supertanker Luchín, Hércules y El Toño continúan combatiendo el fuego. Ayer llegó al país sudamericano el Antonov, uno de los aviones de carga más grandes del mundo. Este avión arribó junto a otros 4 helicópteros cisternas que se unirán a la flota de combate de los incendios forestales. Revisemos la información. No entendían el idioma, pero llegaron con la mejor disposición. Bomberos aeronáuticos chilenos trabajaron mano a mano con la tripulación rusa al interior de Il-Yuchin, el mega avión cisterna construido en la ex Unión Soviética. Estamos en el interior del avión Ilyushin Il-76 y están presenciando los estanques, y el personal que está arriba está sujetando obviamente las mangueras, las tapas de los estanques para hacer la recarga de los 44.000 litros. El tiempo era clave. Personal especializado de la DGAC tenía la misión de llenar los estanques con más de 40 toneladas de agua. En este momento se está viendo la factibilidad de llenado de los estanques de este avión, el IL-76, a través de sistemas simples de mangueras y ponerlas sobre los estanques, porque las conexiones que ellos traen no son compatibles con las nuestras. Se está buscando obviamente poder obtenerlas para poder hacer un cargueo más rápido. Pero eso no fue impedimento para un equipo acostumbrado a trabajar bajo presión. Vamos a trabajar de esa manera. 2 vehículos nuestros, vehículos CI, van a trabajar simultáneamente para poder alimentar el estanque y llenarlo lo más rápido posible. Carros especiales con más de 12.000 litros de agua cada uno. La operación comenzó en la madrugada, en el mismo momento en que el avión ruso tocó suelo chileno. La experiencia de nuestros pilotos nos permite combatir contra el fuego en diferentes situaciones. Portugal, Grecia, Indonesia, Israel. Este equipo ha combatido los incendios más formidables del mundo, pero ¿sabían a qué se enfrentarían en Chile? Monitoreamos antes el incendio desde el espacio. Nuestro Ministerio de Emergencias nos pasó todas las fotos obtenidas satelitalmente. Cerca de las 3 de la tarde, el avión cisterna despegó hacia su primer objetivo, Portezuelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un combate indirecto, más bien directo, perdón, porque el avión solamente está cargado con agua, no lleva retardante. Entonces vamos a hacer un combate directo y no indirecto. Ya de vuelta en el aeropuerto de Santiago, la aeronave partió a Cauquenes. Logramos salir 2 veces y descargamos 84 toneladas de agua. Durante el vuelo vimos que había mucha ayuda. No solo el supertanker se sumó. Lo que queremos es apagar muy pronto los incendios que afectan a Chile. Rusos y americanos trabajando juntos, y no es primera vez que estos titanes combaten incendios de la mano. Este lunes el supertanker se mantuvo inactivo por mantención. A la hora de los balances, el supertanker ha roto varios récords en Chile. 12 minutos y 55 segundos se demoraron los bomberos de la DGAC en cargarlo, la mitad que en otras partes del mundo. Los Vilos, Yico, Gualañé, Linares, San Carlos, San Nicolás, Vilumanque, Chiguayante y Tomeco. El gigante de Estados Unidos ha reducido las llamas en un 50% en los focos donde operó. Los 2 aviones más potentes antiincendios del mundo ya están en nuestro país. Y el que tenemos en nuestra espalda, el supertanker, sigue siendo hasta ahora el más poderoso, el más grande. Sin embargo, ese título en pocas horas más lo va a perder frente a otro ruso. Y en términos de dimensiones, bueno, la diferencia es notoria. Con 88 metros de envergadura, esta mega aeronave es visiblemente más grande que el supertanker, aunque en su interior no carga agua, sino que 4 helicópteros de última generación. Son muy ágiles, muy rápidos, pueden rápidamente descargar, volver a cargar en una zona muy cercana al fuego. Pueden ser ríos, piscinas de casas, lagunas, esteros, el mar también. Incluso pueden combatir el fuego de noche, un elemento clave para ayudar a los voluntarios en tierra. El otro helicóptero es un Kamak, que es un helicóptero un poco más pesado, pero que tiene una gran ventaja respecto a los helicópteros existentes, que tiene un sistema de vertido del agua o del retardante muy preciso. Tan preciso que puede llenar una piscina sin problemas. Una nueva generación de helicópteros aljibe que se completará con la nueva contratación de CONAF, el más grande de su tipo. El gigante Skycrane también viene en camino. La ventaja y la bondad que tiene este helicóptero es que puede cargar 10.000 litros. Más o menos los helicópteros que están hoy día operando
pueden cargar entre 600 litros, 1000 litros de agua. Entonces el poder llevar 10.000 litros, imagínate, puede ser equivalente a 10 helicópteros en tamaño normal los que están hoy en día operando. En total serán 51 aeronaves, colaboración internacional de nivel mundial, para un incendio que ha llamado la atención del mundo entero. Y a esta hora hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de Poder Informativo. A perfectly balanced lager, recognized in 192 countries around the world. And we make sure by sending samples from all the breweries back to the Netherlands to taste. Really? You send every sample back? And it tastes the same everywhere. From Sydney to Santiago? From Cape Town to Chicago. From Kilimanjaro to Kalamazoo? From Tokyo to Toronto. From Panama City to New York City? Hey, Willie. From Tokyo to... Toronto. We said that already. There's more behind that star. Estamos de regreso con más noticias a través de su noticiero Poder Informativo y continuamos en México. El presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a su país en el que subrayó que las negociaciones con Estados Unidos continuarán, aunque con apego a la defensa de los intereses y principios nacionales. Esa relación debe tener como fundamentos la soberanía nacional. No hay acuerdos entre México y Estados Unidos. Así lo aseguró el lunes el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto en medio de la crisis diplomática entre ambos países, aunque aseguró que hay espacios para el diálogo en el que se defenderá la soberanía y dignidad mexicana. El viernes pasado hablé por teléfono durante 1 hora con el presidente de los Estados Unidos para subrayar la importancia que los mexicanos damos a esos fundamentos que son irrenunciables. El mandatario anunció también la asignación de más de 1,000 millones de pesos adicionales para el fortalecimiento de la red de consulados en Estados Unidos para proteger los derechos de sus connacionales. Tras la cancelación del viaje de Peña Nieto a Washington, el ministro de Exteriores Luis Videgaray se refirió al estado de la relación diplomática. No hemos roto con los Estados Unidos. Seguimos trabajando, seguimos en un diálogo fluido y cercano. Muestra de ello es la conversación del día viernes entre los presidentes Peña Nieto y Trump, que sin duda establece una ruta para seguir por el camino del diálogo. Aseguró que la cancelación de la cita es muestra de que México no aceptará cualquier condición para llegar a un acuerdo. Y continuamos en México. Pasamos a la gran polémica que se ha desatado en torno al comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El comentario que el mandatario israelí difundió en su cuenta en Twitter el pasado sábado causó inmediatamente un encontronazo diplomático con México. El gobierno mexicano considera que la expresión del primer ministro es francamente una agresión, por lo que espera que ese gobierno ofrezca una disculpa. Revisemos la información. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó el lunes a los medios de lanzar una campaña en su contra por un tuit que publicó el fin de semana, en el que apoyó la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahora ellos dicen, ha herido a México, ha arruinado nuestra relación con ellos. ¿Quién mencionó a México? Hemos tenido una buena relación y seguiremos teniéndola, incluso cuando tenemos peleas reales y no falsas como su voto en la UNESCO. Netanyahu aseguró que el muro que su gobierno construyó en la frontera con Egipto ayuda a frenar la inmigración ilegal, y es por ello que elogió la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump. La postura del gobernante hebreo provocó críticas del gobierno mexicano y la comunidad judía en el país que piden una disculpa a Israel. En medio de la tensión, la Casa Blanca anunció el lunes que Netanyahu realizará una visita oficial a Estados Unidos el 15 de febrero. Y de México pasamos inmediatamente a Brasil. Allí continúa el escándalo de Odebrecht que ha sacudido todo el continente, pues involucra a la justicia estadounidense y dejó en evidencia el sistemático pago de sobornos por cifras astronómicas en una docena de países. Pero el epicentro de este terremoto de magnitudes imprevisibles es Brasil, más concretamente Curitiba. Desde ya muchos consideran la operación que le dio origen, conocida como Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en la historia. República de Curitiba, aquí se cumple la ley. Es la frase que dictan carteles frente a los tribunales de esta ciudad al sur de Brasil,
convertida en emblema de la lucha contra la corrupción. Los juzgados y la fiscalía ahora forman parte del recorrido que hacen los autobuses turísticos de la ciudad. Es un punto turístico aquí. Mucha gente viene aquí para ver dónde trabaja este hombre que es Sergio Moro. El juez Sergio Moro ha encabezado la llamada Operación Lavallato, una investigación en torno a la red de sobornos multimillonarios en la estatal Petrobras, en la que han sido procesados decenas de empresarios y políticos de todos los partidos. Aquí en Curitiba, para que tenga una noción, tenemos una revuelta muy grande en relación a eso. Cuando se dicta prisión a diputados o senadores, la gente hace una fiesta aquí. El eslogan República de Curitiba fue tomado de una frase peyorativa que dijo el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a su sucesora Dilma Rousseff en una conversación telefónica grabada clandestinamente. El exmandatario ha sido señalado como el principal operador del mayor escándalo de corrupción en el país, mientras que la población local ha asumido con orgullo el papel de Curitiba en la investigación. Y a esta hora seguimos en Brasil. Allí la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Carmen Lícia, convalidó ayer las 77 delaciones de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht sobre la red de sobornos de Petrobras, una señal de que el caso avanza tras la muerte del juez Teori Zawadzki, quien llevaba el proceso. Veamos el siguiente reporte. La presidenta de la Suprema Corte de Brasil, Carmen Lúcia, convalidó el lunes las declaraciones de 77 ex ejecutivos de la empresa Odebrecht sobre la red de sobornos de Petrobras. Los testimonios dados a los fiscales ahora pueden ser utilizados como evidencia. Las confesiones se mantienen por el momento en secreto y serán enviadas a la Fiscalía General. Las primeras filtraciones de las confesiones involucraron al presidente conservador Michel Temer y a varios de sus allegados que desmienten terminantemente cualquier implicación. La decisión de Carmen Lúcia parece despejar las dudas sobre el futuro del caso de corrupción Lavallato, que avanza tras la muerte sorpresiva del juez relator Teori Zawadzki. Nosotros hacemos otra pausa comercial y ya regresamos con las mejores noticias de Latinoamérica aquí en Power TV. Heineken has been family-owned since 1873. Right, for 140 years they own the brand. And because the name is on the bottle, they don't compromise the quality. I get that. I don't put my name on a bad film. Well, I did some late 80s music videos that weren't that good. Oh, really? Yeah. Don't worry about it. You're still my third best actor. Third? Right, third. I'm still in the top 5. There's more behind the star. Regresamos con más de su noticiero Poder Informativo y de inmediato pasamos a Argentina, donde todavía rige la alerta amarilla que el Servicio Nacional de Meteorología activó el pasado domingo por el calor en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores debido a una gran ola de calor. La tarde porteña resultó agobiante con una temperatura máxima que alcanzó los 34 grados 4 décimas y llegó a superar los 38 grados de sensación térmica. Me mata, la verdad yo tengo presión baja, entonces estos calores me ponen muy mal. La verdad tengo que tomar agua todo el tiempo, ir a lugares con aire acondicionado para poder andar por acá por la ciudad. Yo vengo de Montevideo, así que estoy un poco acostumbrado, allá se siente más el calor. Ir por la sombra, tomar líquido, tomar mucho líquido y por la sombra. Recién venimos de la colonia, así que la precaución es mucho líquido, hidratarlos a ellos también y bueno, y protector. Sí, de verdad que hoy está fuerte el sol, horrible. ¿Estás al tanto de la alerta amarilla y de las prevenciones que hay que tener? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ya me dio un golpe de calor el fin de semana pasado. Estaba que me moría y nunca me había dado porque tengo apenas 2 meses viviendo en Buenos Aires y nunca había sufrido un golpe de calor. Y no sabía lo que era. Mucha agua y el heladito con la gorda, bueno, dale helado porque si no el calor está demasiado, como 30 y pico de grados y es impresionante. Bueno, remerita blanca, bermudita, pocas cosas encima y bueno, ahí vamos a combatir el calor, si no, imposible. ¿Se puede dormir con un día como hoy? Y es difícil, ni con el ventilador no da porque el ventilador está tirando aire caliente, es imposible. Yo no tengo mucho calor, lo soporto muy bien, es una temperatura normal. ¿38 grados te parece que es normal?
Sí, hasta 42, 44, sí, es lo que yo vivo en verano en España, claro. No es que me sienta agobiado por el calor, no. Al contrario, cuando llegué aquí el jueves tenía frío, hacía frío, no pensé que era verano. Y lo que la gente lleva es agua saborizada y bueno, agua natural, digamos, ¿viste? Lo que es gaseosa lo evita, ¿viste? Nada, no quiere nada de gas. Y bueno, un poco de helados también, ¿viste? Como para refrescarse un poco. Y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra edición, su noticiero Poder Informativo a través de Power TV. Esperamos hayan disfrutado de todas las informaciones y la invitación es para mañana, donde les traeremos más noticias relevantes de América Latina y el Caribe. Quien narró para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.